Una mansión de más de 3 millones de pesos en uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, California. Una sola planta, 5 habitaciones, 5 baños, piscina, casa de huéspedes, un terreno de más de 20,000 metros cuadrados, paredes decoradas con obras de arte, una sala con chimenea, sofás amplios y un televisor enorme. Una cocina que parece salida de una revista de diseño y afuera un jardín donde 2 niños juegan mientras su madre revisa el guión de su próximo proyecto entre llamadas telefónicas, ensayos de radio y videollamadas con su abogado de divorcio. Esa mansión pertenece a Angélica Vale, la mujer que hizo reír y llorar a más de 30 millones de personas con La fea más bella, la hija de la novia de México, la nieta de una de las guionistas más importantes del cine de oro mexicano, la actriz que apareció en televisión por primera vez a los 2 meses de edad, la comediante que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la imitadora que puede convertirse en Thalía, Gloria Trevi, Paulina Rubio o Verónica Castro en menos de 10 segundos, la mujer que a los 14 años escapó de una cosa de un productor musical, la mujer que a los 6 años fue sacada de Televisa con policías. La mujer que dejó de hablarle a su padre durante 2 años y que hoy dice que ese fue el peor error de su vida. La mujer que acaba de enfrentar un divorcio que sacudió al mundo del espectáculo después de 14 años de matrimonio. Y esta no es la historia que te cuentan en las revistas de chismes. Esta es la historia completa, la que empieza 3 generaciones antes de que Angélica Vale naciera, la que incluye una abuela que fue la verdadera arquitecta de una dinastía, un padre mujeriego que destruyó un matrimonio y murió de cáncer dejando solo deudas. Una madre que padeció cáncer de mama y sobrevivió. Una infancia entre foros de televisión, aplausos ajenos y la presión constante de ser la hija de que hay detrás del divorcio con otro padrón, los rumores de infidelidad, el acuerdo prenupcial y la mansión de 3 millones de dólares, que ahora es el escenario de una nueva etapa en su vida. Pero para entender a Angélica Vale, no puedes empezar por ella. Tienes que empezar por la mujer que inventó todo, la mujer que muy pocas personas conocen, la mujer sin la cual no habría ni novia de México, ni fea más bella. Tienes que empezar por la abuela Angélica Ortiz Sandoval. Si buscas su nombre en internet, encontrarás poco. Si preguntas en la calle, casi nadie la conoce. Pero si le preguntas a Angélica, ¿vale quién fue la persona más importante de su vida? La respuesta es inmediata, sin titubear. Soy absolutamente todo lo que soy gracias a mi abuela. Esa frase dicha en la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood no es un homenaje vacío. Es la verdad literal. Porque Angélica Ortiz fue guionista, cineasta, directora teatral y productora en una época en que las mujeres no hacían ninguna de esas cosas. Trabajó en el cine de oro mexicano, escribió guiones, montó obras de teatro y sobre todo construyó las carreras de su hija y de su nieta con una visión estratégica que ningún manager profesional habría podido superar. Fue Angélica Ortiz quien descubrió que su hija, Angélica María, podía ser una estrella. O más exactamente, fue la hermana de Ortiz, Yolanda, quien llevó a la pequeña Angélica María a una fiesta donde estaba el productor Gregorio Bernstein, el llamado zar del cine mexicano. Wallerstein buscaba a un niño para protagonizar su próxima película, Pecado. Yolanda tuvo una idea. Vistió a su sobrinita de 5 años como varoncito, le recogió el cabello y la presentó como candidato. Wallerstein quedó impresionado por la tenacidad de la niña y le dio el papel. Así nació artísticamente Angélica María y así empezó la dinastía. Desde ese momento, Angélica Ortiz se convirtió en la directora de orquesta de la familia. Manejó la carrera de su hija desde la infancia hasta la adultez. La guió, la protegió, la moldeó y cuando nació la nieta hizo exactamente lo mismo. Angélica Vale nació el 11 de noviembre de 1975 en la Ciudad de México. Su madre era Angélica María, la novia de México, una de las actrices y cantantes más queridas del país. Su padre era Raúl Vale Castilla, un artista venezolano nacido en Maracaibo el 20 de abril de 1944, que había llegado a México siendo muy joven y se había convertido en comediante, cantante, compositor y conductor de televisión. Lo llamaban el hombre del espectáculo porque podía hacer de todo. Tocar piano, arpa, mandolina, guitarra, bajo, armónica, órgano. Compuso más de 700 canciones. Grabó 42 discos. Hizo más de 15,000 presentaciones en vivo. Era una fuerza de la naturaleza. Angélica María y Raúl Vale se casaron en 1975. Parecían la pareja perfecta del espectáculo mexicano. Ella era la novia del país. Él era el hombre que hacía reír a todos. Juntos eran brillo puro. Y cuando nació Angélica Vale, el círculo parecía cerrarse con perfección.
La dinastía ahora tenía 3 generaciones. Pero guarda esto en tu memoria, porque detrás de esa imagen perfecta, las grietas ya estaban apareciendo y esas grietas, alimentadas por el ego, la fama y los secretos terminarían destruyendo el matrimonio y dejando cicatrices que Angélica Vale carga hasta el día de hoy. La primera señal de que algo no estaba bien fue invisible para el público, pero visible para la niña que crecía entre bastidores. Angélica Vale apareció por primera vez en televisión a los 2 meses de edad en la telenovela El Milagro de Vivir, protagonizada por su madre. A los 3 años ya participaba en telenovelas y películas. A los 5 estaba en la comedia musical Soy las Sonrisas. A los 7 le propuso a su abuela crear un espectáculo infantil y nació el Club de la Amistad, que duró 3 años en cartelera. A los 9 debutó en El Mago de Oz. A los 13 interpretó a Sandy en Vaselina, convocada por la productora Julissa. A los 14 actuó en Los Tenis Rojos y en Mamá ama el rock al lado de Ricky Martin. Esa infancia no fue normal. No fue la infancia de una niña que juega en el parque, que va a fiestas de cumpleaños, que descubre el mundo a su propio ritmo. Fue la infancia de una profesional en miniatura, de una niña que a los 7 años ya sabía leer un libreto, memorizar diálogos, pararse en un escenario y sostener la mirada de un público de adultos, de una niña que creció entre camerinos, ensayos, luces calientes y la sensación constante de que el aplauso era la única forma válida de existir. Y todo eso lo administraba la abuela. Angélica Ortiz era quien la llevaba a las audiciones, quien negociaba los contratos, quien la acompañaba a los ensayos, quien la protegía de una industria que no estaba diseñada para cuidar a las niñas. Era la guardiana, el escudo, la mujer que se interponía entre su nieta y un mundo que podía devorarla. Y esa protección fue real porque la industria del entretenimiento mexicana de los años 80 era un territorio peligroso para una adolescente y Angélica Vale lo descubrió de la peor manera posible. Tenía 14 años cuando un productor musical la llamó a su casa. Le dijo que fuera a su estudio, pero puso una condición: que no llevara a su abuela. Piensa en eso. Un hombre adulto con poder en la industria llamando a la casa de una niña de 14 años y pidiéndole explícitamente que fuera sola, sin la abuela, sin la protección, sin testigos. Angélica entendió inmediatamente lo que estaba pasando. A los 14 años ya sabía lo suficiente del mundo como para reconocer el peligro. Le dijo: bueno, ok, va. Y le colgó. Corrió donde su abuela y le contó todo. No fue, no se expuso, no cayó en la trampa. Años después, al contarle en el programa Chisme en Vivo, lo resumió con una frase que duele por lo que implica: me escapé de un meto. Me escapé como si el acoso fuera un accidente del que uno tiene suerte de salir, como si la responsabilidad de protegerse fuera de la niña de 14 años y no del adulto que la estaba acechando. Esa frase revela el mundo en el que Angélica Vale creció, un mundo donde las niñas tenían que aprender a esquivar depredadores antes de aprender a manejar un carro. Pero la abuela no solo la protegió de los depredadores, también la protegió de algo que puede ser igual de destructivo: la sombra de una madre famosa. Porque crecer siendo la hija de Angélica María no era fácil. Todo el mundo esperaba que fuera una copia, que cantara igual, que se viera igual, que brillara igual. Y Angélica Vale no era igual. No tenía la misma voz dulce de su madre. No tenía el mismo rostro de muñeca. No encajaba en el molde que la industria había preparado para ella. Ella misma lo confesó después. No es fácil crecer con papás famosos. Te lo confieso, no es nada fácil. Si llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué todo el mundo quería que yo fuera Angélica María? Fue su abuela quien le dio la respuesta. En una conversación que Angélica describe como transformadora, Ortiz le hizo entender que no tenía que ser su madre, que podía hacer otra cosa, que podía buscar su propio camino. Y ese camino resultó ser la comedia, la imitación, el humor, el territorio donde su madre nunca había sido reina y donde ella podía construir su propio reino. Diosito sabe por qué hace las cosas, dijo Angélica Vale en una entrevista. Todo me lo fue construyendo para yo tener mi identidad, mi carrera y mi rollo. Siento que el humor me salvó y me llevó por otro lado y me dio la oportunidad de convertirme más en la Angélica Vale que soy. El humor la salvó. Esa frase es más profunda de lo que parece, porque el humor no solo la salvó profesionalmente, la salvó emocionalmente, la salvó de la comparación constante, la salvó de la frustración de no ser lo que todos esperaban y sobre todo la salvó de lo que estaba pasando dentro de su casa. Porque mientras Angélica Vale crecía entre escenarios y aplausos, el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando. Raúl Vale era mujeriego, no discretamente mujeriego, escandalosamente mujeriego.
Angélica María lo resumió años después con una frase que no deja espacio a la interpretación. El único defecto que tenía Raúl era ser cusco. Se echó a medio mundo, a casi todas mis amigas, a casi todas sus amigas. La esposa descubriendo que el marido le fue infiel no con una desconocida, sino con las mujeres de su círculo cercano, con las personas que ella consideraba amigas, con las que entraban a su casa, se sentaban en su mesa, le sonreían a la cara mientras por detrás acaban con su marido. Angélica Vale, siendo niña, no se enteró de las infidelidades directamente. Según sus propias palabras, nunca le dijeron nada en la escuela, nunca la molestaron con el tema. El mundo adulto la protegió de los detalles, pero no la protegió del ruido, no la protegió de las peleas nocturnas, no la protegió de la tensión que se sentía en cada rincón de la casa cuando sus padres estaban juntos. Y un día Angélica no pudo más. En una entrevista para El Minuto que Cambió Mi Destino, contó el momento exacto en que todo cambió. Dijo que cuando las cosas ya estaban muy mal, cuando las discusiones eran insoportables, fue ella quien tomó la decisión que los adultos no se atrevían a tomar. Fue ella, siendo adolescente, quien miró a su madre y le dijo: «Ya divorciense, ya está horrible oírlos discutir en las noches». Un adolescente pidiéndole a su madre que se divorcie. Eso no es una anécdota tierna. Eso es el retrato de una niña que llegó al límite de lo que podía soportar, que prefirió una familia rota, pero en paz a una familia unida pero en guerra. Angélica María y Raúl Vale se divorciaron en 1989. Habían estado casados 14 años y lo que siguió fue todavía más doloroso para Angélica Vale, porque Raúl Vale no esperó mucho. Al poco tiempo del divorcio se casó con Arlette Pacheco, la tercera en discordia, la mujer que había sido la amante durante el matrimonio. Y no solo eso, Raúl y Arlette tuvieron 2 hijas, Carla y Nicole, medias hermanas de Angélica que nacieron de la traición que había destruido su familia. Para Angélica Vale, eso fue demasiado. Ver a su padre casarse inmediatamente con la mujer que le había sido infiel a su madre, verlo formar una nueva familia como si la anterior pudiera borrarse con un acta de matrimonio nueva, verlo seguir adelante sin mirar atrás. Todo eso se acumuló hasta que Angélica tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Dejó de hablarle a su padre durante 2 años, 2 años sin llamadas, 2 años sin visitas, 2 años de silencio entre una hija herida y un padre que probablemente no entendía la dimensión del daño que había causado. Hoy, más de 20 años después, Angélica Vale dice que ese fue el único error de que se arrepiente en toda su vida. Lo dijo en Ventaneando con la voz quebrada. Cometí el único error del cual me arrepiento en toda mi vida, que fue enojarme con él y dejarla hablar 2 años. Perdí tiempo con él. Yo no sabía que mi papá se me iba a ir tan rápido. Yo no sabía que lo iba a extrañar de la manera que lo extraño. Yo no sabía que se me iba a ir tan rápido. Esa frase contiene toda la tragedia. Porque mientras Angélica estaba enojada, mientras guardaba silencio, mientras castigaba a su padre con la ausencia, el tiempo corría. Y el tiempo no espera que resuelvas tus conflictos familiares. El tiempo simplemente avanza y a veces avanza hacia un diagnóstico que lo cambia todo. Pero antes de llegar a la muerte de Raúl Vale, hay otro episodio que necesitas conocer. Un episodio que ocurrió cuando Angélica tenía apenas 6 años y que marcó su relación con la industria de una manera que pocos conocen. Angélica Vale fue sacada de Televisa por policías. Tenía 6 años. Su abuela la había recogido de la escuela para ir a Televisa. Supuestamente iban a hablar con alguien. En realidad, según la propia Angélica, ella iba a ver a los artistas como hacía siempre, pero cuando llegaron les dijeron que estaban vetadas. Y no se lo dijeron con amabilidad. Les mandaron policías para escoltarlas fuera de las instalaciones. A una niña de 6 años y a su abuela la sacaron de Televisa con policías. Eso no es un veto profesional. Eso es una humillación. Y Angélica Vale la recuerda con una claridad que demuestra que las heridas de la infancia no se borran, se disfrazan. Pero como tantas otras veces en esta historia, lo que parecía un castigo terminó siendo un regalo, porque al quedar fuera de Televisa, Angélica se refugió en el teatro y fue en el teatro donde aprendió de verdad, donde desarrolló el timín cómico, la presencia escénica, la capacidad de improvisar, la versatilidad que después la convertiría en la actriz más completa de su generación. Cuando finalmente regresó a la televisión, llegó con un arsenal de herramientas que las actrices formadas exclusivamente en telenovelas no tenían. Ella misma lo reconoce. Dice que ese veto marcó su historia porque la obligó a formarse en el teatro y que cuando volvió a la televisión cosechó triunfos como el segundo rating más alto en la historia de las telenovelas mexicanas. Pero eso viene después. Ahora necesitas entender lo que pasó con Raúl Vale,
porque la reconciliación entre padre e hija, cuando finalmente ocurrió, fue tan hermosa como breve. Y lo que vino después fue un golpe de que Angélica Vale nunca se recuperó del todo. La reconciliación llegó, pero llegó tarde. Como siempre llegan las reconciliaciones cuando el orgullo manda más que el amor. Después de 2 años sin hablarse, Angélica Vale y su padre Raúl Vale retomaron la relación. No se sabe exactamente qué detonó el reencuentro, si fue una llamada, una carta, un intermediario o simplemente cansancio de sostener un rencor que pesaba más que la ofensa original. Lo que sí se sabe es que cuando volvieron a estar juntos, algo cambió. Angélica dejó de ver a su padre como el hombre que había traicionado a su madre y empezó a verlo como lo que era. Un ser humano imperfecto, mujeriego, irresponsable en lo sentimental, pero genuinamente talentoso y genuinamente incapaz de ser otra cosa que lo que era. Y entonces ocurrió algo inesperado. Raúl Vale y Angélica María, los exesposos que habían protagonizado un divorcio doloroso marcado por infidelidades, empezaron a llevarse bien otra vez, no como pareja, como personas. Como padres de una hija que los necesitaba a los dos, la relación con Arlette Pacheco no duró. Se separaron en 1996. Después, Raúl se casó por 4ª vez con Jani Saense, con quien estaría hasta el final. Pero la conexión con Angélica María se reconstruyó de una manera que nadie esperaba. Angélica Vale lo contó en una entrevista con Jordi Rosado con una mezcla de asombro y ternura. Mis últimos cumpleaños la pasé con los dos, los 3 juntos. La hija en el centro, el padre de un lado, la madre del otro. La familia que se había roto volvía a juntarse no como matrimonio, sino como algo más honesto, como 3 personas que se querían a pesar de todo lo que había pasado. Y fue en uno de esos cumpleaños donde nació una idea que habría cambiado todo. Raúl le dijo a Angélica María: «Oye, si salgo de esta, vámonos de gira los 3, ¿no?» Y ella dijo: «Claro». Angélica Vale no lo podía creer. Recordó entre risas: «A ver, tantos años ustedes divorciados y sin hablarse, y ahora resulta que somos la familia feliz». «Sí, salgo de esta». Esas 4 palabras revelaban lo que la familia ya sabía, pero que el público todavía ignoraba. Raúl Vale estaba enfermo, cáncer de pulmón. El diagnóstico había llegado como un mazazo. Un hombre que había vivido a toda velocidad, que había fumado durante años, que había quemado su cuerpo con la misma intensidad con la que quemaba los escenarios. Ahora enfrentaba la cuenta que el cuerpo siempre termina cobrando. Los meses que siguieron fueron una carrera contra el tiempo. Raúl luchó. La familia lo acompañó. Hubo tratamientos, hospitalizaciones, momentos de esperanza y momentos de derrumbe. Angélica Vale intentó estar presente todo lo que pudo, pero la culpa de esos 2 años perdidos la perseguía como una sombra. 2 años que no podía recuperar. 2 años de conversaciones que nunca tuvieron. 2 años de abrazos que nunca se dieron. Y luego estaba la deuda emocional más grande, la que ella mencionó años después con un dolor que no se había pagado. Me faltó una bohemia con él. Me faltó sentarme con él y cantar y tomarnos una copa de vino. Ya ser adulta con él me faltó. Esa frase es devastadora porque describe exactamente lo que el enojo le robó. No le robó la infancia con su padre. Esa ya la habían tenido. Le robó la adultez, la oportunidad de conocerlo de igual a igual, de sentarse con él como 2 artistas, 2 profesionales, 2 personas que entienden el mismo mundo porque viven en él. De tomar una copa de vino y hablar de la vida sin los filtros de la niñez ni el resentimiento de la adolescencia. El 7 de diciembre de 2003, Raúl Vale murió en un hospital de Houston, Texas. Tenía 59 años. Angélica Vale estaba en Monterrey en plena gira con su show de parodias y comedia. Le dieron la noticia entre funciones y aquí viene un detalle que define quién es Angélica Vale más que cualquier premio o cualquier rating. Ese día, sabiendo que su padre acababa de morir, sabiendo que su mundo se había partido en 2, decidió no cancelar la función. Salió al escenario esa noche y dio el show. Lo ofreció en memoria de su padre. El público no supo lo que estaba pasando. Aplaudieron, se rieron, disfrutaron. Y Angélica sonrió, imitó, cantó, hizo chistes con el corazón roto y los ojos secos, porque el show, como le habían enseñado desde los 2 meses de edad, no puede parar. Eso no es fortaleza. Eso es algo más complicado que la fortaleza. Es la deformación profesional de una mujer que creció creyendo que el escenario es más importante que el dolor, que el público merece tu mejor versión, aunque tu peor momento esté ocurriendo detrás del telón. Que un artista no cancela, un artista sube, sonríe y entrega.
Su padre le dejó 700 composiciones, 42 discos, más de 15.000 presentaciones en vivo y un legado artístico que todavía resuena. Pero en términos materiales no le dejó nada. O peor que nada. Angélica Vale lo contó años después en Netas Divinas con una honestidad que dejó heladas a las conductoras. Cuando se murió mi papá, nos heredó todas las deudas. Te lo juro. Y era muy chistoso porque la prensa decía, es que le quieren quitar el dinero. Y yo decía, pues si no dejo más que deudas. O sea, está canijo, pura deuda. El hombre del espectáculo, el artista que llenaba foros, que vendía discos, que componía canciones para las estrellas más grandes de México, murió sin un peso. Solo dejó una casa que necesitaba mantenimiento constante y que la familia decidió no conservar. No hubo herencia, no hubo pleito por dinero, no había dinero por el cual pelear. Eso dice mucho sobre la industria del entretenimiento mexicana. Un hombre con 700 composiciones, con una carrera de más de 3 décadas, muere dejando deudas. No porque no hubiera ganado dinero, porque el dinero en el espectáculo entra rápido y sale más rápido. Porque la vida del artista mexicano promedio es una montaña rusa financiera donde los años buenos pagan los años malos y al final las cuentas nunca cuadran. Pero la muerte de Raúl Valdira que Angélica enfrentó en esos años, porque apenas 3 años antes, en 1996, había muerto la mujer más importante de su vida, su abuela Angélica Ortiz Sandoval. Ortiz murió el 26 de octubre de 1996. Angélica Vale tenía 20 años. Llevaba toda su vida bajo la guía de esa mujer. Cada decisión profesional, cada papel, cada audición, cada negociación había pasado por las manos de su abuela y de pronto esas manos ya no estaban. La pérdida fue demoledora. Angélica lo ha dicho en cada entrevista importante, en cada homenaje, en cada momento en que le preguntan quién la formó. Soy absolutamente todo lo que soy gracias a mi abuela. No gracias a su madre, no gracias a su padre, gracias a su abuela. Eso dice mucho sobre la dinámica real de esa familia. Angélica María era la estrella. Raúl Vale era el soulman. Pero Angélica Ortiz era la ingeniera, la que diseñaba los cimientos mientras los demás recibían los aplausos. Y un año después de la muerte de la abuela, otro golpe. En 1997, Angélica María fue diagnosticada con cáncer de mama. La novia de México, la mujer indestructible, la estrella que parecía inmune al paso del tiempo, ahora enfrentaba una enfermedad que podía matarla. Recibió tratamiento, sobrevivió, pero para Angélica Vale, ver a su madre enferma tan pronto después de perder a su abuela fue como recibir 2 puñetazos seguidos, sin tiempo para recuperarse de primero. Y sin embargo, siguió trabajando. Siempre siguió trabajando porque eso es lo que le enseñaron. Eso es lo que hacen las mujeres de esa familia. Se caen y se levantan. Pierden y construyen. Lloran y después salen al escenario a hacer reír a los demás. En 1998 llegó Soñadoras, su primer protagónico en telenovelas. Después de años de papeles secundarios, de participaciones en programas de comedia, de trabajo constante en teatro, Angélica Vale finalmente tenía una telenovela con su nombre arriba del título. No fue el fenómeno que vendría después, pero fue la demostración de que podía sostener un protagónico, de que el público la aceptaba como protagonista y no solo como la hija de Angélica María. En 1999 se dedicó a su espectáculo Solo para ti, donde imitaba a los artistas más reconocidos del momento. Sus imitaciones eran brutales, no eran caricaturas superficiales, eran estudios minuciosos de cada artista. Captaba la voz, los gestos, las manías, los tics, las expresiones faciales. Podía ser Thalía en un segundo, Paulina Rubio al siguiente, Gloria Trevi después, Verónica Castro, Irma Serrano, Lupita D'Alessio. Cada imitación era un acto de observación casi obsesiva y el público enloquecía porque nadie en México hacía lo que ella hacía con ese nivel de precisión. En el 2000 debutó como conductora de programa matutino Hoy junto con Arad de la Torre. También debutó en Las Vegas abriendo los conciertos de Marco Antonio Solís. La carrera se expandía en todas las direcciones: teatro, televisión, música, conducción, Las Vegas. Angélica Vale no era una actriz, era una industria. En 2001 llegó Amigas y Rivales, una telenovela que se convirtió en fenómeno. Y hay un detalle casi profético en esa producción. En una escena, su personaje sueña con tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 21 años después, ese sueño de ficción se haría realidad. En 2003, mientras su padre moría de cáncer en Houston, Angélica estaba en pleno éxito con la parodia,
el programa donde sus imitaciones alcanzaron su máxima expresión. Era el show más visto de la televisión mexicana en su horario. Angélica se transformaba en cualquier celebridad con una facilidad que parecía sobrenatural. El público la adoraba. Los ratings se disparaban cada vez que ella aparecía. Pero el golpe definitivo de su carrera, el momento que la separó para siempre de la sombra de su madre y la colocó en un territorio propio, llegó en 2006. La Fea Más Bella, la adaptación mexicana de Yo Soy Betty. La Fea, la telenovela colombiana que había conquistado al mundo. Producida por Rocio Campo para Televisa, protagonizada por Angélica Vale como Leticia Padilla Solís. Leti, una mujer inteligente, capaz, encantadora, pero físicamente, que se convierte en asistente de presidente de una empresa de medios y que poco a poco demuestra que el valor de una persona no está en su apariencia. Era su tercer protagónico, pero los dos anteriores no la habían preparado para lo que estaba a punto de pasar. La Fea Más Bella se convirtió en un fenómeno que trascendió la televisión. Era el tema de conversación en cada oficina, en cada escuela, en cada mercado de México. La gente organizaba reuniones para ver los capítulos juntos. Los índices de audiencia se dispararon a niveles que no se habían visto en años. Y el final de la telenovela, un especial de 3 horas, atrajo a la audiencia más grande para un final de telenovela en la historia de la televisión mexicana, la más grande de la historia, y se transmitió el mismo día que los premios Óscar y ganó. El público mexicano prefirió ver a Leti que a Hollywood. Guarda ese dato porque dimensiona lo que Angélica Vale logró. En un país donde la televisión es el centro del entretenimiento, donde las telenovelas son el género rey, donde millones de personas organizan, Vale protagonizó la telenovela más vista de todas, no una de las más vistas, la más vista. Y lo hizo interpretando a una mujer fea en un medio donde la belleza física era el requisito número 1 para ser protagonista. Esa es la ironía más hermosa de la carrera de Angélica Vale. La mujer a la que la industria le dijo durante años que no era suficientemente bonita para ser estrella, que no era su madre, que no encajaba en el molde, terminó protagonizando el mayor éxito de la televisión mexicana, interpretando precisamente a una mujer que el mundo consideraba fea y lo hizo con una gracia, una humanidad y un talento cómico que ninguna actriz bonita habría podido replicar. Jaime Camil, su coprotagonista, se convirtió en su compañera inseparable durante esos meses de grabación. La química entre ambos en pantalla era perfecta. Él era el galán, ella era la antigalana y juntos crearon algo que trascendió el guión. Camila estuvo presente años después en la ceremonia del Paseo de la Fama, porque esa amistad forjada en el set de La Fea Más Bella sobrevivió a la ficción. Después de La Fea Más Bella, Angélica Vale era imparable. Tenía 31 años. Tenía el éxito más grande de la televisión mexicana en su currículum. Tenía ofertas de todos lados y tenía algo más. Tenía la libertad de elegir y eligió el amor. En 2011, Angélica Vale se casó con Otto Padrón, un empresario que ocupaba un cargo importante en Univisión. La boda fue el 19 de febrero de 2011 en la capilla del antiguo Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Fue una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Angélica María estaba ahí radiante, viendo a su hija el paso que ella misma había dado décadas antes con Raúl Vale, esperando que esta vez la historia terminara diferente. Y durante un tiempo pareció que sí, que esta vez funcionaría, que el matrimonio de Angélica Vale no repetiría los errores del matrimonio de sus padres. Pero guarda algo en tu memoria porque hay un detalle que pasó desapercibido en ese momento, pero que años después se volvería crucial. 11 días antes de la boda, el 11 de febrero de 2011, Angélica y Otto firmaron un acuerdo prenupcial, un documento legal que establecía las reglas en caso de separación. Un documento que, según los abogados que han analizado el caso, protegía los bienes de cada uno por separado. ¿Por qué una pareja que se ama firma un prenupcial 11 días antes de casarse? Hay muchas respuestas posibles. La más generosa es que ambos eran profesionales inteligentes que entendían la importancia de proteger sus patrimonios. La más cínica es que alguien, quizá la propia Angélica, había aprendido de la historia de su padre, de las deudas que dejó, del caos financiero que viene cuando una relación termina sin acuerdos claros. Sea cual sea la razón, ese prenupcial resultaría ser una de las decisiones más importantes de su vida. En enero de 2012, Angélica estrenó parodiando un nuevo programa de comedia e imitaciones. Y durante la primera emisión, frente a las cámaras, frente a millones de espectadores, confirmó algo que llevaba semanas siendo rumor. Estaba embarazada. Es un momento hermoso en mi vida y lo quiero compartir con México, dijo con los ojos brillantes.
La mujer que había pasado toda su carrera haciendo reír a los demás ahora lloraba de felicidad ante las cámaras. Iba a ser mamá. El 6 de junio de 2012 nació Angélica Maciel, su primera hija, y en marzo de 2014 anunció su segundo embarazo. Nació Daniel, 2 hijos, una familia completa, la mansión en Los Ángeles, el programa de radio en Cali 93.9 FM, el contrato con Telemundo firmado en 2015, la estrella en el Paseo de la Fama en 2022. Todo parecía perfecto, todo parecía construido para durar. La ceremonia de Paseo de la Fama fue el 10 de noviembre de 2022, un día antes de su cumpleaños 47. La estrella número 2739. Su esposo Otto estaba ahí. Sus hijos estaban ahí. Su madre Angélica María, que había develado su propia estrella en 2016, estaba ahí. Jaime Camil habló. Pepe Aguilar habló. Kate Castillo estuvo presente. Adamari López, Omar Chaparro, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, fue uno de los oradores. Eugenio Derbez le mandó una bandera de México. Angélica Vale lloró. Dijo que nunca imaginó tanto cariño. Dijo que si su padre estuviera vivo, hasta chillaría de felicidad. Bromeó diciendo que por fin iba a estar junto a Luis Miguel en el Boulevard, y dijo algo que ahora, conociendo lo que vendría después, suena como una despedida involuntaria de una etapa. Siento que si la he trabajado mucho, esta estrella llevo toda la vida. Es una estrella trabajada. Es una estrella que tiene mucho sudor, mucha lágrima, mucho esfuerzo, pero también muchos aplausos y muchas cosas maravillosas. Mucho sudor, mucha lágrima, mucho esfuerzo. Esas palabras no eran retórica, eran la descripción exacta de una vida que había empezado a los 2 meses de edad y que no se había detenido ni un solo día durante 47 años. Pero 3 años después de esa ceremonia gloriosa, la vida de Angélica Vale daría un giro que nadie esperaba, un giro que la devolvería a los titulares. Pero esta vez no por un premio ni por un éxito de audiencia, esta vez por un divorcio que sacudiría al mundo del espectáculo. Y lo que rodea ese divorcio, los rumores, las acusaciones, las versiones contradictorias, la manera en que se hizo público, es quizá el capítulo más doloroso de la vida de una mujer que creía haber aprendido todas las lecciones que el dolor podía enseñarle. Durante 14 años, el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón fue una de las relaciones más estables del espectáculo latino. No había escándalos, no había rumores, no había fotografías comprometedoras en revistas de chismes. En una industria donde los divorcios son tan comunes como los estrenos, ellos parecían la excepción. 2 hijos, una mansión en Los Ángeles, carreras exitosas, una familia que funcionaba. Angélica lo decía con orgullo. Nunca había estado en escándalos. Era su carta de presentación. Su diferencia con el resto, la prueba de que se podía ser famosa y al mismo tiempo tener una vida privada en orden. Pero las apariencias, como ella misma descubriría, son el guión que uno escribe para el público mientras la realidad se filma en otro estudio. La bomba estalló en noviembre de 2025. El 9 de noviembre, pocos días antes de que Angélica cumpliera 50 años, salió a la luz que Otto Padrón había presentado una demanda de divorcio. La noticia tomó al mundo del espectáculo por sorpresa, pero lo que realmente sacudió fue la forma en que Angélica se enteró. No se lo dijeron en privado, no fue una conversación entre esposos. Angélica Vale se enteró de que la demanda se había hecho pública mientras estaba en una cena. La noticia le llegó por redes sociales y por llamadas de periodistas, no por boca de su esposo. El divorcio se volvió público antes de que ella pudiera procesarlo en privado. Eso es lo que la destruyó. No el divorcio en sí, la forma, la exposición, la sensación de que el control sobre su propia historia se le había escapado de las manos. Ella misma lo dijo en su programa de radio, La Vale Show, con una mezcla de dolor y rabia contenida. Ahora resulta que el karma me llegó porque me enteré por redes de mi divorcio, igual que Caso Casu, la cantante argentina que se enteró por redes sociales de que su pareja, Cristian Odal, estaba con otra mujer. Angélica se comparó con ella no porque las situaciones fueran idénticas, sino porque compartían algo fundamental, la humillación de que el mundo se entere de tu tragedia antes que tú puedas decidir cómo contarla. Inmediatamente comenzaron los rumores, porque en el espectáculo, cuando un matrimonio se rompe, las versiones se multiplican como virus. Cada programa de chismes tenía su teoría. Cada periodista de espectáculos tenía su fuente, y las versiones eran contradictorias, confusas, imposibles de verificar. Se habló de infidelidad. Se mencionó el nombre de Julio Ramírez, un bailarín, como supuesta nueva relación de Angélica.
Se habló de conflictos económicos entre la pareja. Se dijo que Otto había sido quien pidió el divorcio. Se dijo que no, que había sido ella. El periodista Javier Seriani aseguró que según sus investigaciones fue Angélica quien inició proceso contradiciendo la versión inicial que apuntaba a Otto, y en medio de ese caos, la prensa encontró otra beta. Les enterraron una entrevista que Angélica le había hecho años antes a Ángela Aguilar, cuando la cantante tenía 15 años, y empezaron a crear teorías absurdas vinculando el divorcio con el escándalo Nodal Ángela Caso, como si el universo del chisme necesitara conectar todas las tragedias en una sola red de conspiraciones. Angélica respondió con hartazgo. Agarraron una entrevista que le hice a Ángela Aguilar cuando tenía 15 años. La conozco desde que tiene 8. Siempre la quise mucho, pero eso fue hace 6 años. No sabíamos que todo esto iba a pasar y calificó la conexión como una estupidez. Pero lo más revelador de todo fue lo que Angélica dijo sobre su silencio. Porque en medio de la tormenta, cuando todos esperaban que saliera a dar su versión completa, cuando los programas de espectáculos le dedicaban segmentos enteros, cuando las redes sociales se llenaban de especulaciones, Angélica eligió no hablar, no por debilidad, por estrategia. No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino porque mis abogados me han dicho que no hable y porque nunca he estado en escándalos. Declaró en su programa de radio y después añadió algo que sonaba a promesa y amenaza al mismo tiempo. Ya me tocará mi momento de hablar. Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión. No me voy a quedar callada. No me voy a quedar callada. Esa frase, viniendo de una mujer que durante 50 años había manejado su imagen con una disciplina casi militar, era una declaración de guerra silenciosa. Estaba diciendo, sé cosas, tengo mi versión y cuando la cuente el mundo va a entender lo que realmente pasó. Pero todavía no es el momento. Lo que sí se supo es que la separación no era nueva. Angélica confesó que llevaban 8 meses separados cuando la demanda se hizo pública. 8 meses viviendo una realidad que el mundo desconocía. 8 meses sonriendo para las cámaras mientras su matrimonio ya estaba terminado. 8 meses actuando la normalidad como había aprendido a actuar desde los 2 meses de edad. Incluso reveló que durante la grabación de la temporada anterior de Juego de Voces, el programa que conduce en Televisa ya estaba viviendo la separación sin decirlo públicamente. El público la veía animada, divertida, profesional. Y detrás de esa sonrisa había una mujer procesando el derrumbe de 14 años de matrimonio. Ahí está otra vez el patrón, el mismo que definió a su abuela, a su madre y a ella misma. El show no para, el dolor se queda detrás del telón. El público merece tu mejor versión, aunque por dentro estés rota. Es una filosofía que puede verse como fortaleza o como enfermedad. Quizás sean las dos cosas al mismo tiempo. Pero en medio del caos hubo un dato que cambió la lectura financiera del divorcio, el acuerdo prenupcial. Ese documento firmado el 11 de febrero de 2011, 11 días antes de la boda, ahora se convertía en el escudo que protegía el patrimonio de Angélica. Según la reportera Tania Chari del Gordo y la Flaca, no habría reparto de bienes porque ambos firmaron ese acuerdo. La mansión de 3 millones de euros, los ingresos de su carrera, todo estaba protegido. La abogada Sandra Hoyos, que ha llevado casos de artistas como Paulina Rubio, confirmó la existencia del prenupcial y explicó que ese tipo de documentos son cada vez más comunes entre celebridades que quieren evitar guerras patrimoniales en caso de separación. ¿Fue casualidad que Angélica hubiera firmado ese documento o fue la lección que aprendió de su padre? Raúl Vale murió dejando solo deudas, sin testamento claro, sin protección para sus hijos. Angélica vivió en carne propia lo que pasa cuando los asuntos financieros no se ordenan a tiempo y cuando le llegó el momento de casarse, no repitió el error. Se protegió lo suyo y ahora, en medio del divorcio, esa decisión de hace 14 años resultaba ser la más inteligente que había tomado. En marzo de 2026, ya en pleno proceso de divorcio, Angélica Vale fue confirmada como conductora de la nueva temporada de Juego de Voces, Hermanos y Rivales para ese mismo año. La carrera no se detuvo, los contratos siguieron llegando, el trabajo seguía siendo su refugio, su terapia, su oxígeno. Ella misma lo dijo con una claridad que resume toda su filosofía. Definitivamente tener trabajo en este momento que si estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado en la vida. Lo más bello, no la paz interior, no la reconciliación, no la resolución del conflicto, el trabajo, el escenario, la cámara, el micrófono. Eso era lo más bello, porque eso era lo único que nunca la había traicionado. Los hombres habían fallado,
el padre con sus infidelidades, el esposo con el divorcio, pero el trabajo siempre estaba ahí. Siempre respondía, siempre la recibía con los brazos abiertos. Y mencionó algo más. Dijo que Otto Padrón, a pesar de todo, seguía presente como padre, que compartían momentos familiares, que la relación como pareja había terminado, pero la relación como padres continuaba. Y nombró a Jorge de Alessio como un hermano de vida, como una de las personas que la sostenían en ese momento. Ernesto Laguardia, amigo cercano de Angélica, habló ante la prensa y confirmó que había hablado con ella, que estaba procesando la situación con dignidad, que estaba dolida, pero entera, que no se iba a dejar caer. Y ahí está la palabra clave, entera. La misma palabra que María José Rengifo usó para describir a Lucha Villa en su rancho de San Luis Potosí. Entera, no rota, no destruida, entera. Como si las mujeres del espectáculo latinoamericano tuvieran que demostrar constantemente que los golpes de la vida no las quiebran, que pueden sangrar pero no desplomarse, que pueden llorar pero no detenerse. Y quizá eso sea lo más impresionante de la historia de Angélica Vale. No los éxitos, no los premios, no la estrella en Hollywood, no la mansión. Lo impresionante es la capacidad de absorber golpe tras golpe y seguir de pie. La muerte de la abuela, el cáncer de su madre, las infidelidades de su padre, el divorcio de sus padres, los 2 años sin hablarle a Raúl Vale, la muerte de Raúl Vale, las deudas heredadas, el acoso sexual a los 14 años, el veto de Televisa a los 6, la sombra permanente de ser la hija de Angélica María y ahora el divorcio de Otto Padrón. Cada uno de esos golpes habría bastado para detener a cualquier persona. Angélica los acumuló todos y siguió caminando. Pero hay algo más que necesita ser dicho sobre Angélica Vale, algo que va más allá de las polémicas y los escándalos. Algo que tiene que ver con lo que representa la historia del entretenimiento mexicano. Porque Angélica Vale es la prueba viviente de que una dinastía artística puede funcionar sin destruir a sus miembros. Su abuela fue guionista y productora. Su madre fue la novia de México y ella se convirtió en la comediante más versátil de su generación. 3 mujeres, 3 generaciones, 3 carreras que se complementaron sin anularse. Eso es extraordinariamente raro en el mundo del espectáculo, donde las dinastías suelen producir copias pálidas o rivalidades destructivas. Angélica Vale no es una copia de su madre, es otra cosa. Es la versión que se atreve a ser fea en pantalla, que se atreve a hacer el ridículo, que se atreve a ponerse una peluca horrible y unos dientes falsos y convertir esa transformación en el personaje más visto de la televisión mexicana. Angélica María nunca habría hecho eso. Su belleza era su marca. Su elegancia era su escudo. Angélica Vale tiró ese escudo y descubrió que detrás de la belleza hay algo más poderoso, la capacidad de hacer reír. Y en eso se parece más a su padre que a su madre. Raúl Vale era comediante, era esmán, era el hombre que subía al escenario y no bajaba hasta que el público estuviera exhausto de reír. Angélica heredó eso de él. No la voz de su madre, no la belleza de su madre. Heredó el humor del padre, la capacidad de transformarse, la energía inagotable, el instinto del comediante que sabe exactamente cuándo soltar el chiste y cuándo sostener la pausa. Y quizá por eso la reconciliación con su padre fue tan importante, porque al reconciliarse con Raúl Vale, Angélica no solo recuperó a su papá, recuperó la mitad de sí misma que había rechazado, la mitad que venía de él, la mitad cómica, desenfadada, arriesgada, la mitad que la hizo diferente a su madre que terminó siendo la razón de su éxito. La gira que Raúl soñó antes de morir, la gira de los 3 juntos, padre, madre e hija, nunca se pudo hacer con él. Pero años después, Angélica María y Angélica Vale la hicieron realidad sin él. El show Las Angélicas se convirtió en un espectáculo que recorre América Latina, madre e hija juntas en el escenario, cantando, riendo, llorando, honrando al hombre que las unió y las separó y que al final las volvió a unir. Cuando Angélica Vale canta trampas en juego de voces junto a la imagen proyectada de su padre, el público llora, ella llora, todo el set llora, porque esa canción que Raúl Vale compuso y que Angélica María interpretó junto a él es más que una canción. Es la banda sonora de una familia que se rompió y que encontró la manera de seguir sonando, aunque falte una voz. Hoy Angélica Vale tiene 50 años, vive en su mansión de Los Ángeles. Conduce un programa de radio matutino en Cali 93.9 FM. Conduce Juego de Voces en Televisa. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2739, ubicada en el 7060 de Hollywood Boulevard. Tiene 2 hijos que son su prioridad absoluta, tanto que rechazó proyectos que la obligarían a estar lejos de ellos durante meses porque su hija Angélica Maciel
Con apenas 5 años le dijo una frase que la detuvo en seco. Me abandonaste y eso no puede volver a pasar. Guarda esa frase porque revela algo fundamental sobre Angélica Vale, que a pesar de todo el éxito, a pesar de los premios, a pesar de la fama, su mayor miedo no es el fracaso profesional. Su mayor miedo es repetir los errores de su familia, que sus hijos crezcan sintiéndose abandonados, que la carrera le robe lo que más quiere, que la historia se repita. Por eso eligió Los Ángeles, por eso alejó a sus hijos de la maquinaria mediática mexicana. Por eso rechaza proyectos que la separarían de ellos demasiado tiempo. Por eso, cuando le preguntan sobre sus próximos planes, habla de escribir un libro, de hacer teatro en Estados Unidos, de proyectos que le permitan estar cerca de su casa, cerca de sus hijos, cerca de lo que importa. Los números de su vida se leen como un mapa de una carrera casi irrepetible. Más de 48 años de trayectoria profesional, comenzando a los 2 meses de edad. Más de 20 telenovelas, decenas de obras de teatro musicales, incluyendo Vaselina, El Mago de Oz, Los Miserables, Chicago, Mamá ama el rock junto a Ricky Martin, Mentiras, el musical, múltiples programas de televisión como conductora e imitadora, la voz en la franquicia de la Era de Hielo, la voz de Vivi en la saga de Una película de huevos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un contrato con Telemundo, un programa de radio diario en Los Ángeles, el final de telenovela más visto en la historia de la televisión mexicana. Pero los números no cuentan lo que importa. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es que una niña que fue sacada de Televisa con policías a los 6 años terminó protagonizando la telenovela más exitosa de esa misma empresa, que la niña a la que un productor intentó acosar a los 14 años sobrevivió y construyó una carrera sin deberle nada a ningún depredador, que la adolescente que le pidió a su madre que se divorciara porque no soportaba las peleas aprendió de ese dolor y firmó un prenupcial antes de su propia boda, que la mujer que dejó de hablarle a su padre 2 años carga con ese arrepentimiento como recordatorio permanente de que el orgullo siempre cuesta más de lo que vale, que la hija de la novia de México encontró su propia identidad no imitando a su madre, sino imitando a todas las demás, y que en esa paradoja descubrió quién era realmente. Eso es lo que hace fascinante a Angélica Vale. No es una víctima, no es una heroína, es una mujer que heredó una dinastía y la reinventó, que tomó el peso de un apellido legendario. En lugar de aplastarse bajo, lo convirtió en trampolín, que aprendió de las tragedias de su familia y las transformó en combustible. Su abuela le enseñó a trabajar, su madre le enseñó a brillar, su padre le enseñó a hacer reír y la vida le enseñó lo demás. Le enseñó que el amor no es garantía de nada, que los hombres pasan, pero la carrera se queda, que los éxitos más grandes pueden coexistir con los dolores más profundos, que una mujer puede llorar en privado y hacer reír a millones en público, que se puede ser la fea más bella y la mujer más fuerte del escenario al mismo tiempo. Y ahora, a los 50 años, en medio de un divorcio, en una mansión de Los Ángeles rodeada de los ecos de una vida que no para, Angélica Vale sigue haciendo lo que hace desde los 2 meses de edad, sigue trabajando, sigue saliendo al escenario, sigue haciendo reír, sigue transformándose en otras personas para que el público no vea lo que hay debajo de la máscara. Porque esa es su herencia. No la mansión, no la estrella en Hollywood, no los ratings. Su herencia es la capacidad de convertir cada golpe en material, cada pérdida en escena, cada dolor en comedia. Es la herencia de 3 generaciones de mujeres que entendieron que en el mundo del espectáculo la única forma de sobrevivir es no detenerse nunca. Angélica Ortiz lo entendió cuando construyó carreras desde las sombras. Angélica María lo entendió cuando sobrevivió al cáncer y siguió cantando. Y Angélica Vale lo entendió cuando su padre murió y ella salió al escenario esa misma noche a dar la función. El show no para. El dolor se procesa después. El público viene primero y la mujer detrás de la sonrisa se reconstruye cuando se apagan las luces, cuando se cierra la puerta del camerino, cuando los aplausos se convierten en silencio y el silencio se convierte en la oportunidad de respirar antes de volver a salir. Eso es Angélica Vale, la niña que apareció en televisión a los 2 meses, la adolescente que escapó de un acoso, la mujer que dejó de hablarle a su padre y se arrepintió para siempre, la actriz que hizo llorar a México siendo fea, la comediante que puede ser cualquier persona menos ella misma, la madre que rechaza proyectos para no perderse los años de sus hijos, la esposa que firmó un prenupcial por instinto de supervivencia, la divorciada que se niega a quebrarse en público. Y si esta historia te hizo entender que detrás de cada risa hay un precio, que detrás de cada estrella en Hollywood hay décadas de sudor, lágrimas y esfuerzo,
que detrás de cada familia perfecta hay grietas que las cámaras no alcanzan a captar. Entonces Angélica Vale hizo contigo lo que lleva haciendo 50 años. Te hizo sentir y después te hizo reír. Porque esa es su magia, no elegir entre una cosa y la otra, hacer las dos al mismo tiempo, como su abuela le enseñó, como su padre le heredó, como su madre le demostró, como la vida le exigió. Y el show como siempre continúa.